Bien, ahora sí, ahí ya empezó a grabar, así que vamos dando la transcripción, no, la transcripción, ¿es necesario que esté? Sí, parece que se hace igual, no importa. ¿Listo? Ahí. Muy bien. Bueno, comenzamos entonces. Muchísimas gracias a todos y a todas por conectarse a un nuevo curso de este ciclo de capacitaciones. Este encuentro forma parte justamente de un ciclo de capacitaciones que busca potenciar la producción científica y académica en la Universidad Nacional de La Matanza a partir de la adquisición de herramientas específicas que esperamos que puedan poner en práctica posteriormente. El primer encuentro se llevó a cabo en abril de este año, ¿no? Recuerden el de Norma Zapa, en el que se brindó información justamente acerca de estas normas para quienes no hayan podido participar del evento anterior, y si lo quieren volver a ver o no pudieron verlo y quieren, o sí pudieron asistir pero lo quieren repasar, pueden acceder a nuestro canal de YouTube, que ahora les vamos a compartir. Seguramente Meli se va a encargar de dejarlo en el chat, el link a nuestro canal de YouTube para que puedan acceder a ese evento anterior. El día de hoy, conjunto con el equipo de la Biblioteca Leopoldo Marechal de nuestra universidad, María José Riquelme y Gabriela Garces, realizarán esta capacitación acerca del funcionamiento de Creative Commons, pero y para que el encuentro sea ordenado, decidimos que los especialistas realicen la presentación que prepararon, y luego al final de las presentaciones vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas como para que puedan justamente realizar consultas, despejar dudas, aportar comentarios que enriquezcan esta charla, eh, y cualquier otro comentario que deseen realizar. Esperamos que disfruten este encuentro. Recuerden que al final también, tomando el listado de asistentes participantes en este evento, vamos a hacer certificado de asistencia que se lo vamos a enviar oportunamente al correo con el cual se inscribieron. Eh, y cualquier duda, consulta que tengan, si no, nos pueden escribir también a nuestro correo electrónico, que es cyt@unlam.edu.ar. María José, Gabriela, no sé quién comienza, quién arranca. Gabriela primero. Sí, comenzamos finalmente. Bueno, me presento después de tantos problemas. Disculpen, muy bienvenidos. Espero que realmente les sirva, que podamos evacuar dudas y nada, que se lleven algo nuevo, que es lo interesante acá en realidad, que sea, digamos, provechoso para todos. Vamos a hablar de varios temas. El principal es la honestidad académica, digamos, y todo lo que deriva de eso. En realidad es un tema que está como muy, muy de la mano con el contenido que se vio, digamos, en el encuentro anterior de Norma Zapa, digamos, vimos las maneras de evitar comportamientos indeseados, digamos, en cuanto a la escritura académica, en cuanto al manejo de información, y ahora vamos a ver en realidad de qué se trata principalmente lo que querríamos evitar, o las prácticas que quizás, digamos, no tenemos tan en mente de que sean incorrectas. Bueno, verlas y ver también, hacer repensar nuestras prácticas, ¿no? Digamos que es lo interesante. Comenzamos nomás. ¿De qué hablamos cuando hablamos de honestidad académica? Tenemos una definición muy bonita. Se basa en un comportamiento de 5 factores fundamentales y en los principios que emanan de estos, digamos, honestidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad. La vulneración de algunos de estos principios nos va a llevar a que incurramos en prácticas que no son deseadas, que deberíamos de evitar. Por eso, primeramente, arrancamos por qué es la honestidad académica, por más que suena, digamos, como algo que parece tan evidente, y las prácticas que nos van a llevar a que haya deshonestidad en nuestros escritos. Bueno, formamos parte de una comunidad académica. Me imagino que el público al que nos dirigimos hoy debe ser una mezcla de docentes, de estudiantes quizá, de becarios, de tesistas, ¿por qué no? O personas interesadas en el tema, que obviamente se relacionan con escritos, digamos, en su quehacer profesional, con motivo de realizar una tarea o, digamos, también en investigación. Cuando hablamos de deshonestidad, vamos a hablar de varias cosas. Una de ellas es el plagio, que es bueno, digamos que es el que más conocemos, que es el acto de copiar parcial o totalmente lo publicado por otros autores sin dar el debido reconocimiento. Digamos, el plagio es una palabra que usamos ampliamente, que involucra distintas prácticas y la vamos a ver bien en profundidad. Digamos que es lo que más conocemos y
lo que nos viene primero a la mente cuando hablamos de deshonestidad. Pero hay otros matices dentro de estas prácticas. Cuando hablamos ya de fraude, nos vamos a algo un poco más espinoso quizá, porque esto en realidad comprende la falsedad de datos. Estas prácticas, el plagio y el fraude, involucran un conocimiento de lo que estoy haciendo. El fraude, digamos, el plagio tiene otros matices, pero ya cuando hago fraude yo ya soy consciente de mi accionar, por eso hablamos de algo deshonesto. Se falsifican datos que pueden incluir la manipulación de imágenes. Esto se hace también con una intencionalidad. Cuando vemos una noticia que nos presenta distintos datos y los gráficos están hechos de tal manera que se haga foco en una parte, desestimando el resto, estamos incluyendo en fraude, porque en realidad estamos manipulando la información para que vaya para un camino que nosotros estamos marcando forzosamente quizás. Exclusión culposa, también, que es de modo intencional, nosotros vamos a quitarle la autoría o no reconocemos en realidad el trabajo de una persona en un trabajo que hayamos hecho entre varios y se hace justamente de manera intencional. El cohecho involucra como una persona, por el solo hecho de hacer autoridad o tener más jerarquía, digamos, en un proyecto, va a pedir que se lo incluya o que esté en un trabajo académico. Y después vamos a ir a las desviaciones éticas, que comprenden acciones que son deshonestas también, pero que involucran un factor quizás menor de gravedad. Porque en realidad son desviaciones, no son actos maliciosos intencionales. Hacemos esta distinción, ¿por qué? Porque los casos de deshonestidad tienen grados, podríamos decir, digamos, y las desviaciones éticas obviamente no son buenas tampoco, pero involucran quizá una cuota de desconocimiento. ¿De qué se trata esto? Tenemos la exclusión culposa, que es sin intención. Se dan los casos de la realización de trabajos académicos que involucran a varias personas y quizás sin querer, sin haber prestado atención o sin quizá considerarlo relevante, yo voy a quitar a una persona de los créditos que le corresponderían. Puede ser el caso, por ejemplo, de un trabajo de investigación que tengamos muchas personas involucradas y una persona se dedicó solo a hacer los gráficos o solo a trabajar una parte que podríamos considerar no tan sustancial, que en realidad no lo es una parte sustancial. O quizás se nos olvida incluirlo. Digamos que no hay malicia en esa parte. Ayuda al novato, también se da bastante. Quizás tenemos un compañero en el ámbito de la investigación que se está iniciando y decimos, bueno, lo incluimos en el trabajo. Quizá no tuvo un aporte tan significativo, pero bueno, lo incluimos como una cuestión de compañerismo quizá. No es una práctica deseada. Lisonja al jefe, suena bastante feo. Tiene que ver con esto también de incluir al jefe, quizás a un director o a una cabeza jerárquica, que en realidad no participó efectivamente de la investigación o del trabajo que estemos haciendo en realidad. ¿Hay algún problema con la presentación, me parece? No. Todo en orden. Parece, pero me parece que es un caso aislado. ¿Los demás pueden ver bien la presentación? Sí, ahora Yo, por sí, ejemplo, podemos ver todo y escuchar bien. Ok. Se ve perfectamente. Está en la diapositiva 4, ¿no? Sí. De todas maneras, no se preocupen, la vamos a socializar cuando termine el encuentro, así que no se van a perder de nada. Calma por esa parte. Continuamos. Ayuda mutua. Por ahí quiero darle una ayuda a otra persona, a un compañero que quiere incluirse también en una investigación o en un proyecto y lo incluimos. Ayuda afectiva va, digamos, de la mano de esto. Es una cuestión de querer ayudar a alguien por una cuestión de afecto de un compañero con el que siempre tuve trabajos. Digo, bueno, lo incluimos. Se da mucho en distintos ámbitos. Agradecimiento también. Incluir a una persona por agradecimiento, por que me ha ayudado en otros proyectos. La incluimos en un trabajo en el que efectivamente no participó. Por eso son desviaciones, digamos, no son cosas y prácticas deseadas. Es bastante transparente esto. Ahora nos vamos a meter en algo un poco más espinoso y quizás que no se conoce tanto. Ya hablamos de plagio. Cuando hablamos de plagio, en realidad lo que uno por ahí se imagina o piensa es, no sé, el robo alevoso, lo digo así grotescamente, la copia alevosa, no sé, de una página entera de algo. Y el plagio tiene varios matices, digamos. Se trata de eso en realidad, de tomar una parte que es el trabajo de otra persona
no darle crédito al original y hacerlo pasar por mío. Está bien, estamos de acuerdo en que eso sería, a grandes rasgos, el plagio. Va a tener varios matices, por eso digo que la cuestión es espinosa, porque a veces se pueden cometer actos de plagio con cierto desconocimiento de lo que implica, todo lo que implica la práctica de plagio, porque digamos, el plagio textual es solo una de esas partes. Digamos, puede ser el plagio directo, que yo agarro un párrafo, una parte muy sustanciosa, tac, y la pego en mi trabajo. Eso ya sería una cosa como directa, sin matices, lo tomo tal cual está. Puede ser un plagio mosaico también, este es un poco más malicioso. Voy a tomar fragmentos de distintos textos y los voy a mezclar al mejor estilo de ensalada, a ver qué sale de ahí. Y tengo al final un texto, una parte de texto que va a tener diversas incoherencias. Este, digamos, salta más a la vista porque yo lo que estoy haciendo es una mezcla de textos de diferentes personas en mosaico, armando como una pared, digamos. Después voy a tener el plagio accidental. Mucho cuidado con esto, se da cuando yo uso fragmentos de textos y me olvido de citarlos. ¿Qué sucede? Puedo estar, por ejemplo, un ejemplo clásico es la tesis. Digamos, cuando uno está en su tesis de grado que está, digamos, con tanto en la mente tratando de organizar el texto, puede ser que incluya una cita, un fragmento y se olvide de citarlo. Y pase, después digo, bueno, uno no se da cuenta y queda entre tanto contenido. Plagio de paráfrasis, lo mismo, quiero poner una frase o un contenido del texto de otro, pero como lo veo tan bonito y digo, no, le voy a cambiar una o dos palabritas, lo modifico un poquito, pero en realidad es esencialmente el mismo contenido del otro. Y después ya el autoplagio es una, digamos, como un párrafo aparte, que se puede discutir, o sea, yo realmente a nivel personal no lo considero tan grave, porque ¿a qué se refiere el autoplagio? Cuando hablamos de autores que tienen varios trabajos académicos, varios artículos, suele suceder que cuando hacen un trabajo nuevo, porque, digamos, siguen la misma línea, es común que se siga una misma línea de investigación, no sé, doy el ejemplo, hago un trabajo nuevo como Garcés. Como Garcés menciona en su anterior trabajo, tac, 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 y empiezo a poner contenido de un trabajo que es mío, digamos, pero partes sustanciosas de ese, digamos. Obviamente yo no voy a ir a una cuestión legal, digo, porque es mi trabajo, pero esto es lo que tiene de espinoso, digamos, es tomar tanto contenido de un trabajo anterior propio y ponerlo en un trabajo nuevo, porque corro primero con la desventaja de que mi trabajo pierda originalidad, estoy utilizando mucho de algo que ya utilicé y no es una práctica deseada tampoco. Seguimos. Bueno, malas prácticas que incurren en el plagio, robo de citas y referencias. Esto también, digamos, es una cuestión que se da mucho. A veces se toma un contenido muy interesante de un autor y tomo la cita o voy a un trabajo que me gustó y tomo las referencias y las utilizo para mí, y yo efectivamente no leí ese trabajo. Digamos, me pareció interesante, leí un fragmento y lo incluyo en el mío. Muy mal hecho, en realidad, porque pensemos que esto no es una competencia de cuántas referencias tengo, cuántas citas tengo, sino que el trabajo sea sustancioso. Hay una idea errada, bueno, sí, podemos mencionarla. Hay una idea errada de pensar que si la lista de referencias es muy extensa, significa que estudié mucho, investigué mucho, hice un montón. En realidad la lista tiene que ser puntual para lo que estoy trabajando y tiene que ser pertinente, digamos. Hay cantidades que son excesivas y cantidades que se podrían considerar pocas, pero siempre tiene que ir, digamos, a mi trabajo y a lo que es interesante que exponga. Trabajo duplicado, bueno, espantoso también. Significa que yo tomo un trabajo, tengo un trabajo de investigación, le cambio poquitas partes, le cambio un cachito del título, alguna cosita y lo presento como nuevo. Son prácticas que se dan mucho por distintas cuestiones que por ahí es muy extenso de explicar. Hay mucha presión de los autores para que publiquen, para que investiguen, los tiempos que uno puede dedicar efectivamente a la investigación. Hay una serie de razones por las cuales se dan estas prácticas, pero no son deseadas, obviamente. Muestra no representativa. Quizás acá tenga que ver con una falla en cuanto a formación metodológica, puede ser. Esto ya es una opinión mía. El tema de tomar una muestra representativa, dependiendo del trabajo,
¿Y qué entiendo por una muestra representativa? Digamos que el universo de sujetos, de entes que voy a investigar sea relevante, que sea una cosa de la que yo pueda extraer realmente una conclusión y no algo que sea una cosa muy poquita y no significativa. Ya cuando uno tiene el ojo un poquito más entrenado en esto, lo detecta más fácil, pero al principio puede pasar de largo. Inclusión excesiva de citas. Esto mismo, ¿no? Incluir muchas citas. Yo pierdo el control por ahí del texto que estoy haciendo al incluir citas, citas, citas. Le quita calidad, digamos, en cuanto a la redacción, porque piensen que el texto en realidad tiene que ser una conversación, tiene que haber un manejo de la polifonía muy claro, y si solo pongo la palabra ajena, entonces, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Cuál sería la palabra mía en ese texto? Si pongo tantas citas, citas, y fulano dice, mengano dice, se pierde también esa cuota de originalidad del texto. Atribución inexacta. Esto también lo vamos a ver luego. Sucede con los trabajos que tienen distintos autores, digamos, cuando somos muchos participando en un proyecto y no queda bien claro qué es lo que hace cada uno. Y puede haber contribuciones que no sean de peso, digamos, que no sean significativas para decir, esta persona estuvo en el trabajo. Se da ese caso también, que no se entienda bien qué hizo cada uno. Fuentes no específicas, también cuando tomo fuentes de información que quizás no son tan oportunas, tan académicas, y digo, ¿esto dónde lo saqué? Pongo páginas que digo que no van como fuentes ideales, digamos, académicas. Fuentes no académicas, bueno, lo uní, pero nos referimos a lo mismo, depende del trabajo, pero siempre, digamos, cuando esto lo deben haber visto y les debe quedar todavía muy en mente por el encuentro de APA. Si no estuvieron, no importa, ahora lo mencionamos otra vez, digamos, la elección de las fuentes, digamos, que sean oportunas, que sean propias para mi trabajo. Cada rama, digamos, tiene su movimiento en cuanto a las fuentes que puedo utilizar. Por ejemplo, las ciencias sociales pueden incluir muchísimas cosas muy variopintas, digamos, de redes sociales, pueden analizar muchísimas cosas, y entonces van a tener más variedad. Bueno, ahí también se tiene que hacer un buen trabajo de selección intelectual para ver qué es lo que voy a utilizar, que la autoría sea clara, siempre sepa quién está hablando, qué publicó, en dónde, qué respaldo tiene. Recomendaciones, digamos, que esto sería muy interesante que lo apliquen. El uso de la taxonomía CREDIT es digamos, un agregado nuevo que piden muchas revistas académicas hoy por hoy. Se trata, lo pueden encontrar en la web, lo buscan. Se trata simplemente de una planillita humilde de Excel donde si tengo un trabajo con varias personas, lo que voy a hacer a título mío, digamos, para nivel personal está muy bueno, pero también lo piden las revistas. Voy a incluir todos los autores del trabajo académico y qué hizo cada uno. Entonces, cuando ya me estoy dirigiendo, digamos, a personas que hacen artículos para revistas. Cuando ustedes envían el artículo a la revista, les van a pedir la taxonomía, porque, digamos, desde la revista quieren saber claramente quién hace cada cosa. Lo dejamos ahí como opción, está muy interesante. También para ordenarse mentalmente, ¿no? ¿Cuál fue el aporte de cada uno? Y no va a haber un orden en cuanto a cuestiones que se pueden tomar de peso o no, digamos, no es que la persona que se dedicó solo a la recopilación de datos o solo a hacer los gráficos va a ir más atrás o más adelante, no tiene que ver con eso, digamos, es solo para identificar claramente quién hizo qué. Si hablamos de atribución, ya hablamos, digamos, de las fuentes, hablamos de las prácticas que no son deseadas, las que sí son deseadas. Vamos a hablar también del derecho de autor, digamos que es uno de los ejes más importantes de esto. Y vamos a hablar de la ley de propiedad intelectual, ¿no? Es la 11723, todos la tenemos en mente. Bueno, ¿qué hace esta ley? Lo que va a proteger es, digamos, la propiedad intelectual, las obras de la creación, que son muchísimas, digamos, tiene aristas que involucran prácticamente todo, producción científica, literaria, artística, didáctica, sea cual fuera el procedimiento de reproducción. No me voy a detener tanto en esto para no cansarlos, pero bueno, la vamos a ver rápidamente porque tiene que ver con esto. El derecho de autor en realidad protege la manifestación original de las ideas, no las ideas en sí. Esto por ahí puede dar lugar a equívocos, digamos, a cosas que se pueden considerar fraude o plagio y no lo son.
Las ideas se protegen una vez que fueron plasmadas y tienen una cuota de originalidad. Es decir, yo puedo tener la idea de investigar un tema, algo que me resulte interesante, que despierta mi curiosidad, pero si yo no lo plasmo en una investigación propiamente, no hago con eso un trabajo concreto, digamos, las ideas pertenecen, digamos, a todo el mundo, digamos. Lo que interesa acá en realidad es que las plasmemos en un soporte. No sé, se pueden dar muchos ejemplos, no sé. Perdón, apago un caso. Bueno, acá hago una acotación que justo veo en los mensajes que comentan lo de Bill Gates, que plagió Apple. Y en realidad hay ideas que no tienen un dueño en sí. Si vamos, por ejemplo, a lo que son las telenovelas o a lo que son las historias, ¿no? Siempre se usa lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, la chica rica, la chica pobre que se enamora del rico. Y en realidad eso no tiene una protección como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso en realidad es una idea que le puede pertenecer a cualquiera. Ahora, si yo para usar esa idea utilizo recursos propios, ahí sí estaría ya protegiendo mi expresión de la idea. Uy, se perdió y punto. ¿Se escucha o no? Estaría, digamos, no se está escuchando. ¿Se está escuchando? Sí, sí, se escucha. Perdón. Sí. Bueno, ahí sí ya estaría protegiendo mi idea, ¿sí? O sea, en ese caso sí estaría diciendo, bueno, esta sí es mi idea plasmada. Entonces, por ahí el caso de Apple sí se toma la idea, ¿sí? De lo que venía haciendo Steve Jobs, que seguramente lo tomó de otro, pero él usó sus propios recursos, ¿sí? Entonces, en realidad no se considera un plagio. Sí se puede decir, mirá qué buena idea, pero yo además le voy a agregar esto y esto y esto, y ahí ya deja de ser plagio, porque estoy utilizando mis propios recursos, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, que como el conocimiento se construye, nadie de golpe tiene una idea novedosa. Siempre vamos construyendo sobre lo que otro ya hizo. Entonces lo que yo tengo que aportar es mi cuota de originalidad para decir, esto es mío y necesito que se me proteja. Bueno, sigue Gaby. Ahí está, seguimos. Perdón que estamos en la misma oficina, por eso estamos con el barullo de que una prende y otra apaga. Nada, sí, ahí, digamos, el mundo de las ideas es infinito, digamos, lo que importa acá en realidad es que uno plasme las cosas. Y ese es el tema, digamos, cuando una persona plasma sus ideas, hace su investigación y otro la toma tal cual o la copia, ahí es cuando se da el problema, digamos, que no es un trabajo nuevo. Casos de plagio, bueno, y cosas que vimos, muchísimas. Seguimos. Hablamos de los derechos de autor. ¿A qué nos referimos? Se dividen en dos grandes grupos, digamos, los derechos morales, que son los que no se pueden ceder ni prescriben, y bueno, implican distintas cosas. Tenemos la autoría, por ejemplo, el derecho de ser inscripto como autor, la divulgación de la obra, la integridad de la obra. El autor tiene derecho a que su obra se mantenga tal cual, que no sea mutilada. Retirarla del mercado es algo que no suele suceder, pero también tiene el derecho para hacerlo. Y la modificación. Eso por un lado. Los derechos morales, digamos, yo lo pondría en las categorías de cosas que no se discuten, digamos, que no están en la mesa de negociación. Lo que nos van a llevar a más problemas, digamos, a más matices son los patrimoniales. Estos sí se pueden ceder, los patrimoniales, mediante contratos. Contratos que yo voy a hacer como autor, con una editorial, con un sello de distribución, por un plazo determinado y firmado por ambas partes. Obviamente los contratos se tienen que cumplir y hay una consecuencia de no hacerlo. Y también prescriben. ¿Qué significa esto? Que dependiendo del tipo de obra, los derechos de autor van a tener un plazo de protección. Que, digamos, en las obras literarias, que son las más conocidas, son 70 años post muerte del autor, digamos. Una vez que el autor muere, durante 70 años, sus herederos o derechohabientes tienen la potestad para explotar económicamente la obra. En el caso de las obras literarias, digamos que cada tipo de obra va a tener su plazo de protección. Bueno, los patrimoniales van a incluir la distribución, la reproducción, la comunicación y la transformación. Podemos hacer muchas cosas en cuanto a patrimonial. Tratados y excepciones, los vamos a mencionar medio rapidito, son muchos. Lo importante acá es que hay tratados que son de índole nacional y de índole internacional. Argentina adhiere a muchos de estos tratados. ¿Qué es lo que van a buscar los tratados? En realidad pretenden que haya un horizonte común. O sea, digamos que todos tengamos las mismas reglas o nos manejemos con distintas pautas que vamos a respetar
y por eso es la idea de estos tratados que sean internacionales. Imagínense si cada país pusiera sus propias reglas o pusiera sus plazos como le pareciera mejor, como considerara conveniente, sería un caos en realidad. Y entonces lo que se busca es que haya una homogeneidad en cuanto a lo que se va a hacer y cómo, y a las medidas de observancia también, digamos, qué se hace en casos de que no se respeten los plazos, que no se respete la ley. Bueno, van a incluir todo esto. Tenemos el Tratado de la OMPI, de interpretación, ejecución y fotogramas. Ahí lo tenemos en castellano, también lo van a encontrar como el WPPT. Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, lo mismo, el UST, perdón, ¿cómo lo digo? Ese va a incluir como obras de protección muchas cosas, como las bases de datos y los programas de computadora y las compilaciones. Acuerdos sobre los aspectos de la propiedad intelectual ligados al comercio, el acuerdo de las APPIC, muy importante. Este nos va a poner plazos, entre otras cosas. Nada, seguimos un poco con eso. Acá hay varios convenios, hay varios que son, bueno, involucran distintas obras del intelecto en realidad. Lo importante es eso, que todas van a tener sus condiciones, sus plazos. Convención Interamericana de Derecho de Autor de Obras Literarias. Este se hizo en Estados Unidos primeramente, después fue ratificado por Argentina. También habla de lo mismo, de cómo son los plazos de protección y qué se hace en caso de que no se cumplan. Convenios, el convenio de Berna, muy importante para la protección de las obras literarias y artísticas. Después tuvo enmiendas. Convención Internacional Americana de Propiedad Literaria y Artística. Bueno, el Tratado de Montevideo también, que es... Ay, perdón, ¿se prendió algo? Cuestiones nada más, para tener un marco legal y avanzar desde ahí en realidad. Estos tratados están de libre acceso, los pueden leer a texto completo. Ahí está. Y lo que nos importa, además de los tratados, son las excepciones, digamos. Los tratados van a abarcar las obras en general, todos sus aspectos, pero lo que nos importa en realidad son las excepciones que se puede hacer esos tratados, porque van a ser cuestiones que nos van a permitir utilizar las obras con fines académicos, culturales, educacionales, y eso es lo que nos interesa ver. Vamos a mencionar algunos, los más importantes. El artículo 6 lo que hace es el derecho a editar obras que no fueron reeditadas durante cierto tiempo. ¿Qué significa? Transcurrido un plazo de más de 10 años que la obra no sale al mercado, digamos, ya sea porque los herederos del autor no lo autorizan o por alguna otra razón, digamos, cualquier editorial puede tomarse el derecho de hacer una nueva edición, digamos, con todo el marco correspondiente. Pero digamos que los herederos no pueden negarse a que se reedite una obra si ya ha pasado tanto tiempo. Derecho a cita, el artículo 10, lo han visto extensamente en el encuentro sobre APA, nos va a dar las pautas permitidas para utilizar obras académicas, siempre citando al autor y con, digamos, la extensión correspondiente. Se permiten hasta 1000 palabras u 8 compases. No nos excedamos de ahí, digamos. Hay muchas maneras muchas maneras no. En realidad, la manera correcta de citar, digamos que es con el autor, el año, si cita textual, la paginación de donde lo tomé. Artículos 27, 31 y 35. ¿A qué refieren estos en realidad? El 27 lo que nos va a hablar, digamos, del uso en general sobre conferencias o temas intelectuales que podrán ser publicados sin autorización. Perdón que tengo el apunte. Esto no es, digamos, que esa parte de la información periodística, que es las noticias del día, que están afuera, digamos, de lo que es esto, digamos, las excepciones. Después tenemos artículo 31, la publicación del retrato, digo, cuando es con fines culturales o educativos o de interés general cultural, está permitido el uso del retrato. Y el 35 que está relacionado, que se refiere a que se puede hacer la reproducción del retrato sin el consentimiento, digamos, sin tener que pedir permiso, cuando la persona retratada ya lleva transcurridos 20 años de su muerte.
Hay toda una cuestión con esto, siempre se trata de proteger a las personas, por eso se pide, digamos, que en todo lo que es redes sociales o cuestiones, no mostrar el rostro de las personas. Si son acontecimientos, digamos, de interés público o, por ejemplo, imágenes de una manifestación, se me ocurre, ¿no? Que sean, digamos, imágenes panorámicas que no involucren mostrar el rostro en primer plano. Hay algunos así matices que es para tener en cuenta de lo que se puede o no puede hacer. Artículo 36, fines didácticos. Nos refiere que están exentos de pago de derecho de autor y de los intérpretes de ejecución, representación y recitación de obras artísticas ya publicadas en actos públicos, digamos, que involucren no la reproducción de ese acto, digamos, que no se vuelva a retransmitir y que la entrada sea gratuita para los participantes. Esto podemos pensar los actos de la escuela, distintas manifestaciones están incluidas. Toda esta serie de acá, los que entran todos juntitos, digamos, del 36, el bis, el ter y el cuater y el quinquies, se van a referir a los formatos accesibles, que tiene que ver con todos los materiales que están preparados especialmente para personas que tienen alguna disminución sensorial, que puede ser disminución visual, cierto grado de sordera, dislexia o cualquier otra dificultad motriz que impida una apropiación, digamos, regular de los textos, digamos, que requieran cierta adaptación para que la persona los pueda disfrutar y acceder. Bueno, me lo anoté para no olvidarlo y por eso lo digo. Hay algunas modificaciones en este sentido, digamos, lo que se está trabajando es en tener un reservorio de textos, una comunicación entre las instituciones que realizan este tipo de trabajos a nivel académico, digamos, para estar en comunicación con nosotros y también para que no haya una duplicación de trabajo, porque generalmente, o puede darse también, que tengamos repetición de textos, ¿no? Digamos, no sé, estudiantes que estudian, no sé, derecho puede ser, o cualquier otra carrera. Y para no duplicar el trabajo se hace como una comunicación entre instituciones, saber qué tiene cada una y de qué manera se está trabajando. Nada, solo para tenerlo en cuenta. Esto de todas maneras ya lo deben saber, que la biblioteca junto a Bienestar Estudiantil se ocupa de la adaptación de textos para los estudiantes, para que no sea un problema el acceso. Y vamos a hablar un poquito de dominio público. ¿Qué pasa cuando se cumplen los plazos estipulados por la ley? Las obras entran a dominio público, digamos, luego de la muerte del autor, al siguiente año, el 1 de enero, luego de cumplirse el plazo, perdón, me corrijo, al 1 de enero del siguiente año, las obras entran en dominio público. Generalidad del mundo. Pusimos 70 años post-morte, nos referimos, digamos, a las obras literarias, pero los plazos son de la obra, como había mencionado. ¿Qué significa el dominio público? Que las obras pueden ser aprovechadas sin gestionar el derecho de autor. ¿Cómo podríamos saber si una obra está en dominio público? Todos los años se publican los nuevos autores que ingresan, pueden googlearlo rápidamente, buscan, no sé, autores en dominio público y va a aparecer un largo listado con todas las obras que ya fueron liberadas, que ya cumplieron su plazo, y se pueden descargar también en muchos casos. Cuestión aparte, digamos, la editorial, que la editorial va a ir por otro derrotero una vez cumplido el dominio público, porque Argentina tiene una particularidad que es el dominio público pagante u oneroso, que significa que en realidad el dominio público no es tal, digamos. O sea, existe como figura, digamos, pero nuestro país tiene la salvedad de que para hacer una explotación económica de las obras se debe pedir permiso, digamos, se tiene que gestionar un permiso en el Fondo Nacional de las Artes, que es quien va a gestionar todo esto, y se tiene que pagar el canon como si fuera una obra común bajo derechos de autor. ¿Cuál es el interés de esto? Desde el punto de vista editorial, se puede tomar una obra que está en dominio público, pero darle un valor añadido, digamos. Yo podría tomar, no sé, El Quijote, pero hago una versión que esté traducida, que tenga imágenes, que tenga un prólogo, que tenga un valor añadido que diga, bueno, a esta obra le sumo algo que valga la pena su reedición. Hasta ahora esto es así. Digamos, la cuestión tal cual se mantiene hoy por hoy. No sabemos si esto va a cambiar, pero de momento es así.
Continuamos. Un poco de la mano del dominio público, vamos a hablar de las licencias, porque ya hablamos de derecho de autor, de dominio público, y hay otra parte ahí que nos falta indagar, que son las licencias que se pueden considerar libres, porque ya hablamos del copyright, que significa todos los derechos reservados. Vamos a hablar del copyleft, que se va a referir a otro modelo, a otra, digamos, otra posición ideológica de ver este tema del derecho de autor, y que buscó alternativas a todo esto. El copyleft en realidad surge en un inicio por el software, por una inquietud que tuvieron los creadores de software por esta cuestión de decir, bueno, tomo el código, lo modifico, le añado a mi trabajo, pero la propiedad es siempre del dueño, digamos. Todas esas modificaciones se diluyen y se desvanecen, y entonces las aportaciones originales ahí no son reconocidas. Lo que ellos querían es que esto cambie, ¿no? Que se puedan socializar los códigos fuente y que cada persona pueda hacer una modificación y una mejora de acuerdo a su inventiva, a sus capacidades intelectuales y a su deseo, pero que a su vez esto no quede como una cosa estática, porque si no seguimos en el mismo problema, digamos. En realidad lo que querían ellos es que estas modificaciones, digamos, sigan circulando. O sea, yo tomo algo, lo mejoro y también libero esa versión para que se pueda seguir mejorando, como una manera de hacer, digamos, conocimiento colectivo, que se pueda construir de otra manera y que no estemos tan atados a estas cosas propias del copyright, que no te permiten ni tocar ni modificar. Hola. Hola, se dejó de escuchar, ¿no? Se Bueno, dejó de escuchar, sí, sí. acá aparecía en espera. Bueno, retomo y después Bueno. cuando Gaby se pueda otra vez. Bueno, las licencias Creative Commons son libres, son gratuitas, sí cumplen con estándares internacionales. ¿Qué quiere decir? Que si las ponemos acá, las va a leer alguien de Rusia o de otro lado y va a entender perfectamente de qué tipo de licencia se trata y va a cumplir con los estándares que le De ahí van permite. a surgir. Se está atrasado el audio, bueno, digamos, va a saber qué es lo que le permite hacer esa licencia. Son fáciles de comprender porque tienen como un código con dibujos que me va a permitir, sin necesidad incluso de saber leer el idioma, qué licencia tiene ese documento. ¿Sí? Con ver el dibujito yo voy a saber qué es lo que me está permitiendo hacer. Y después son legibles por computadoras y máquinas, porque lo que tienen son metadatos, ¿sí? Que nos permite saber qué licencia tiene el documento, y tienen validez legal. Dicho esto, significa que, llegado el caso de que tengas un litigio legal porque están utilizando las licencias, digamos, con un permiso que vos no le diste, porque si bien las licencias, la idea es que sean libres, me va a permitir asignarles ciertos permisos. No es que yo solamente, existen diferentes tipos de licencia, pero yo voy a poder poner, por ejemplo, que no quiero que salga una cosa, y si alguien que utiliza mi obra hace eso, yo voy a poder litigar, ¿sí? Legalmente, hacer un litigio para quejarme, como si fuera el derecho de autor. ¿Cuál es la idea? La realidad es que la idea es que las obras que usan Creative Commons queden de la manera más libres posible, ¿sí? Es un complemento del derecho de autor. Uno no lo tiene que ver como que están peleadas, sino más bien como que lo complementa. Porque más allá de que surge por el tema del software, la realidad es que después con el tiempo se fue aplicando al circuito de la ciencia, porque la realidad es que acceder al conocimiento científico es muy caro. Entonces empezó a utilizar, sobre todo en los países como nosotros, ¿no? En vía de desarrollo, que no tenemos las posibilidades de, digamos, acceder. Por ahí yo estoy investigando, ¿sí? Y no puedo acceder al material que tengo que pagar y que me sale carísimo para cada cosita que quiero leer e incluir en mi investigación. Entonces, para eso tenemos también las licencias. ¿Sí? Yo lo que publico con una licencia libre o una licencia Creative Commons me permite reutilizarlo, y así se va, digamos, creando el conocimiento. ¿Por qué? Porque la realidad es que para un país como el nuestro pagar, ¿no? Si un investigador, nosotros hablemos desde la universidad misma, ¿no? Un investigador de la universidad quiere acceder a publicaciones que están bajo suscripción paga, realmente es muy costoso. Entonces ya existe todo un circuito de la ciencia con licencias libres que nos permite reutilizar la información sin tener que abonar lo costoso, ¿no? Digamos, de lo que es acceder. ¿Se está escuchando, ¿no? ¿Sí?
¿Se escucha? Sí, sí. Ah, porque a mí es Sí. como que no lo escucho como se escuchará. Bueno, las licencias tienen 3 capas que dicen, ¿no? La primera capa, no, digamos, la más baja es el código legal, que vendría a ser todo el marco legal, está en texto jurídico, ¿sí? Significa que es para que lo entiendan los abogados y que en caso de que esto llegue a mayores y llegue a un juicio, el abogado tiene ahí los artículos redactados de qué se permite y no se permite hacer con la licencia. Después tenemos lo que son los metadatos, que van por debajo de todas las páginas y de todos los documentos electrónicos. Nosotros no los vemos, pero están. Y después tenemos la que es legible por humanos, que son los códigos, los dibujitos esos que vemos ahí, que nos indican qué es lo que me permite hacer la licencia. Está conformado por estos 3 elementos nuestra licencia. Lo que nosotros podemos hacer con la licencia es permitir o no, ¿sí? La licencia más libre es la de atribución, que yo ahí lo que estoy diciendo es, si utilizás mi obra, decí que utilizaste mi obra, o sea que es mía, ¿no? Después tenemos no comercial, que lo que estoy diciendo es no comercialices mi obra, ¿sí? No quiero que vendas mi obra, la podés utilizar, la bajaste, la usaste por un trabajo, pero no quiero que la comercialices. Después, sin obras derivadas, ¿sí? Estoy diciendo que no quiero que hagas una derivación de mi obra, no hagas nada, ni una traducción, no la modifiques. Si la vas a usar y la vas a republicar o algo, se hace como está. Y compartir igual significa que vas a tener que... Pusieron cabeza, ¿no? ¿Cómo? Bueno, no sé si se escucha. Bueno, y compartir igual significa que tenés que usar la misma licencia que yo utilicé. Ahora las vamos a ver más al detalle. ¿Esto qué hace? Que la licencia de atribución... Sí, porque la verdad Bueno, tenemos el dominio público, que es la Les licencia. pedimos por favor si alguien tiene quizás por error el micrófono abierto, si lo pueden mutear, por favor. Bueno, nosotros tenemos lo que es la licencia más abierta de todas, que, bueno, nosotros no lo tenemos, pero existe, que es dominio público. Entonces, ¿qué significa? Creative Commons me permite crear una obra y de entrada decir que está en dominio público. Ni siquiera tenés que mencionar que es mía, o sea, está en dominio público, hagan lo que quieran. Nosotros no contamos con eso, recuerden, por el dominio público pagante, bueno. Después tenemos la licencia de atribución, que es la más libre de todas, ¿sí? Que eso significa, tenés que decir que es mío, con eso ya está. Después hace lo que quieras. ¿y estas columnas? Haces traducción. Sí, no sé qué pasa con el ruido. Bueno, ¿y qué significa, no? Que puedes hacer lo que vos quieras con mi obra siempre y cuando menciones que es mía. Y ahí después puedes ir a empezar a ponerle trabas, digamos. Con la atribución me Claro, mencionás y podés vender la obra, hacer obra derivada y ponerle la licencia que quieras, porque lo único que tenés que cumplir es mencionarme. Después vas armando la licencia y a medida que vas subiendo en este cuadrito se va volviendo más restrictiva, ¿sí? Porque si yo te digo atribución compartir igual, ya ahí te estoy diciendo, bueno, atribución y compartir así, o sea, con la misma licencia que yo puse. Atribución, compartir igual. Después te digo atribución sin obras derivadas, te lo voy complicando más, porque ahí te digo, dámela, decime que es mía, pero no modifiques la obra, ni hagas nada, ni publiques una modificación. Así sea, no sé, una traducción, un resumen, nada. Es así como está, la usás y así como está, se usa y se reparte. Después no comercial también, le digo, decí que soy yo, pero no la comercialices. Si yo la dije solo atribución, es sin fines comerciales. Y después las últimas 2, que son bastante restrictivas, porque me dice atribución no comercial y compartir igual. O sea, me decís que es mío, digamos, no lo puedes comercializar y además tenés que compartir, si vos hiciste una obra usando mis recursos, con la misma licencia. A eso es a lo que me refiero, no solamente mi obra, sino que lo que hiciste con mi obra, como usaste mi obra y tenía esa licencia, lo tenés que compartir con la misma licencia. Y después la última es atribución, mencioname, no la vendas y no puedes hacer ninguna modificación. Y le podría incluso poner ahí compartir igual. Y si hiciera eso, ¿no? Que pongo atribución, no comercial, no derivadas y compartir igual, ahí directamente estoy haciendo lo mismo que con un libro. Lo único que hago es prestártelo. Fin. Entonces, yo puedo ir, digamos, haciendo que sean bastante restrictivas, ¿sí? Pero la idea no era eso. Para lo que se crean, en realidad la finalidad es que sean lo más abiertas posibles para que todos podamos seguir construyendo y para que podamos seguir utilizando la información sin tener que pagar. Bueno, en este caso, si yo pusiera, ¿no? Una obra mía con una licencia bastante restrictiva, por ejemplo, la primera, ¿no? Que tenemos atribución no comercial, sin obra derivada, y yo me entero que utilizan mi obra y hacen una traducción, yo podría entrar en una cuestión legal, sí, porque si bien las licencias son libres, no estás respetando la licencia que yo puse. Te dije que no hagas derivadas, ¿sí? Bueno, más o menos funcionaría así. Por eso, si bien algunas personas
por ahí tienen como mucha reticencia porque creen que su obra va a quedar sin protección y que entonces es como que bueno, lo publico y ya está. En realidad siempre vas a tener la protección que deriva de ser el dueño de esa obra, ¿no? Y de tener el derecho intelectual. Bueno, y acá viene un tema espinoso que es la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial generativa? En realidad, el tema es que quién es dueño de eso, ¿no? Hace poco hubo un caso en donde se armó un nuevo Rembrandt, ¿sí? Subieron todas las obras de Rembrandt y le dijeron a la inteligencia artificial, utilizando esto, o sea, utilizando todo esto, arma el nuevo Rembrandt. Y salió una obra nueva que si uno lo ve y pensaría que lo hizo Rembrandt. ¿Cuál es el tema con esto? ¿Quién es el dueño de eso? ¿Sí? Es Rembrandt, es el que hizo el software, es el que metió las imágenes, porque en realidad este nuevo Rembrandt utiliza los recursos de Rembrandt, porque utilizó todo su bagaje y todo lo que él hizo con sus obras, pero bueno, en realidad nadie pintó la obra. Bueno, en este caso, el problema es ese, ¿a quién se le atribuye la creación? ¿Sí? Al que, digamos, usa el software, al que creó el software o al software mismo. Lo que está pasando últimamente cuando llegan a la corte estos casos es que se está dirimiendo de acuerdo al caso, porque todavía no hay legislación sobre el tema. Entonces, según el caso, se ve qué tanta participación tuvo cada uno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos dicen, bueno, el dueño es el creador del software, pero, por ejemplo, nosotros usamos Word y no es dueño Bill Gates de lo que escribimos en Word, entonces no vendría por ese lado, ¿sí? Es muy difícil y es complejo porque la realidad es que va a haber muchos trabajos que se van a empezar a utilizar o que se van a empezar a hacer con inteligencia artificial, sobre todo en lo que es diseño, ¿no? Diseño de imagen, ahí tiene como mucha explotación, incluso en música, se está haciendo incluso música. Entonces es como que ahí va a haber un tema lindo para explorar. Todavía está ahí, está verde. En los países, digamos, que vienen como más trabajando sobre el tema, hasta ahora están así, están viendo qué tipo de jurisprudencia se sienta, pero bueno, digamos que todavía no sabemos muy bien qué va a pasar con el derecho de autor con respecto a la inteligencia artificial, pero bueno, es como para tener en cuenta si lo van a utilizar para algún tipo de trabajo. Y acá también un poco retomando lo de la honestidad académica, ¿no? Porque es muy lindo y es muy tentador sentarme y escribir algo y que la máquina me dé toda una hoja y decir, uff, mirá cómo resuelvo. Pero la realidad es que sería deshonesto, ¿sí? Porque el trabajo intelectual lo tenemos que hacer nosotros. Además, porque en definitiva me permitiría tener trabajos, pero después capaz que me preguntan, ¿y qué sabes sobre el tema? Y el bagaje que me da el tema de ir leyendo diferentes trabajos para escribirme un nuevo artículo, no me lo va a dar si uso la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, bueno, eso ya es una honestidad con uno mismo. Es decir, quiero aprender, me interesa aprender, entonces, bueno, no voy a recurrir a hacer 100% mi trabajo con inteligencia artificial, porque la idea es que sea un complemento y que una vez que yo tengo mis habilidades aprendidas y yo sé hacer todo el trabajo intelectual, digo, bueno, es un complemento y me da una mano para algo, ¿sí? Y de todas maneras, yo también, bueno, otro caso que hubo hace poco tiempo fue que un chico de una universidad de España, de Navarra, directamente le quitaron el título porque él presenta su tesis hecha con inteligencia artificial. Y él pensó que no lo iban a saber y la realidad es que hay software que detecta. Lo que se había dicho en un momento es que para esos casos, para que la gente no diga me recibo con inteligencia artificial, sí va a hacer que la inteligencia artificial ponga una especie de marca de agua y no se pueda copiar y pegar el texto. Que esa marca de agua sea como que te la llevas al texto y no haya forma de sacarla. Pero bueno, todavía eso está en veremos. Lo que sí hay software que detecta la inteligencia artificial y bueno, eso es el que se utilizó en esta universidad. Entonces el chico, la verdad es que ni siquiera es que le dijeron hacer la tesis otra vez. Directamente le sacaron el título y le dijeron empezar la carrera de cero. Porque vos una tesis la estás haciendo para demostrar que aprendiste, para demostrar que aprendiste la metodología de investigación. Y si no la estás haciendo, entonces, bueno, no estás aprendiendo nada. En definitiva, vendríamos por ese lado. Bueno, esto sigue siendo lo mismo, es un caso, sí. Después esto va a quedar esta grabación, ¿no? Y las diapositivas también, así que después lean con tiempo el tema del caso. Pero la realidad es que todavía no hay un precedente, ¿sí? Se va a ir viendo caso por caso qué es lo que se hace en torno a la inteligencia artificial. Y después un poco a modo de reflexión, ¿no? No sé si podemos salir, a ver si sale. Queríamos mostrar un mapa que habla sobre la flexibilidad del derecho de autor. Nosotros tenemos un derecho de autor muy restrictivo. Esto se une un poco a lo que fue la charla con APA, ¿no? Porque parte de lo que es el derecho de autor. No sé si está saliendo el mapa, David. Me puedo No, ni no conectar a la dirige, reunión, pero lo David, que podés Lisa. hacer es Lo pongo en el chat. abrirla en un navegador, Ah, salir de la
de compartir y compartir la ventana del navegador o compartir escritorio directamente. Ok. A Bueno, compartir Si te todo, permite. si puede. Bueno, a ver. Vamos a ver. Ventana, pantalla. A ver, ahí sí me abre. Bueno, como íbamos, así que nosotros tenemos, que esto va un poco de mano de la mano de APA, ¿no? Porque es importante para que esto del derecho de autor se pueda cumplir bien, no caigamos en plagio, no nos comamos un litigio ni nada, el aprender a hacer la correcta citación, ¿sí? Y respetar los permisos que nos permite la ley. Por ahora, la realidad es que estaría mejor si pudiéramos acceder a más. Pero fíjense que, por ejemplo, bueno, en color rojo va a decir lo que no existe, ¿no? El amarillo insuficiente y suficiente. Y cada cosa, ¿sí? Fines educativos, van a ver que, no sé, en comunicación, bueno, Argentina insuficiente. Reproducción, no existe. Selección de lectura, sí, bueno, esto como va a ir dentro de la diapositiva, está bueno que después lo puedan ver, porque van a ver, si enseñanza en línea no existe. No tenemos permisos que nos dejen utilizar la información digamos, de manera libre. Por eso para nosotros es tan importante también sumarnos a lo que es acceso abierto y usar las Creative Commons, porque tenemos un derecho de autor muy restrictivo y va a tardar mucho en que se pongan de acuerdo y existan salvedades. Miren lo que es para bibliotecas y archivos, ¿sí? El préstamo al público, bueno, eso sí existe, no sé por qué no lo está marcando, pero bueno. Intercambio entre biblioteca, ¿sí? ¿Sí? Y después servicio de reproducción. Nosotros no podemos, por ejemplo, hay países en donde se hace la reproducción por demanda en las bibliotecas, es decir, necesito tal capítulo y la persona puede usarlo, nosotros no. Nosotros tenemos que prestar el libro entero así como está. Sí, y si se hace una digitalización, es la digitalización de un solo capítulo, ¿sí? Porque es lo que nos permite la ley. No sé si se mencionó en algún lado, pero lo mismo pasa con las clases virtuales. El docente no puede subir el libro completo, tiene que ir subiendo de a un capítulo porque es lo que permite la ley, ¿sí? Entonces, bueno, eso, vean que es bastante restrictivo en nuestro país en un montón de cosas. Y bueno, y la idea es ir trabajando para que estos permisos se puedan ir abriendo un poco más. No sé si... No sé si creo que ya sigo con la diapositiva, creo que íbamos terminando ya ahí. Me quedó frisado. A ver. Esto, manual. A ver. Sí, ahí ya íbamos finalizando, así que si tienen preguntas, somos todo oídos. Miren, fíjense que está la bibliografía porque hay que usarlo para todo, ¿sí? Si yo tomé información de algún lado, la hago. Eso ténganlo en común a veces. Yo tenía una pregunta. Ya que estamos, vamos organizando. No sé si prefieren, hay un apartado ahí arriba del Teams que dice PIR y permite justamente ir escribiendo las preguntas para quizás no pisarnos entre nosotros y ya ir dejando ahí de forma más ordenada. Ok. No sé qué les parece a ustedes, si no, cómo prefieren o si prefieren ir Sí. consultando con audio. No, está bien. Yo diría que la pregunta la estima por acá y contestamos por audio. Acá, Brenda ya había dejado una pregunta, Brenda Micaela, y la pregunta era si Create cómo puede servirnos para crear redes científicas y darle más visibilidad a nuestro trabajo. En realidad eso ya existe, ¿sí? Hay muchas redes científicas que usan Creative Commons justamente, ¿no? Para compartir lo que es el saber y sí, le da más visibilidad. Lo que pasa es que a veces las personas tienden a creer que si no está con derecho de autor y no tengo el copyright y no está en una editorial, mi trabajo se va a invisibilizar. O si no es pago donde lo publico, se va a invisibilizar. Y la realidad es que no, sí, que va a dar paso a que se utilice más. Y mientras más se utilice, siempre que yo cite un trabajo, ustedes piensen esto, cuando uno va al Google académico, ¿no? A nosotros nos aparecen los resultados, la cantidad de citas que tienen. Los documentos abiertos tienen muchísima cantidad de citas porque justamente están accesibles. No es que justamente va a servir para visibilizar nuestro trabajo y para poder construir más, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra más. A ver. Tenemos más preguntas, sí. Hay una de Barbiero que dice, me perdí en la parte de copyleft, toda la primera parte de copyright y Creative Commons sería copyleft. O sea, si la primera parte es copyright y todo lo que tiene que ver con Creative Commons Claro. sería copyleft. Claro, copyright es todo lo que es derecho a autor, ¿sí? Significa que tiene todos los derechos reservados al autor
o si se dan las sesiones a quien se le cedió, una editorial, sí, lo que sea. Y copyleft es todo lo contrario, es algunos derechos reservados. Significa que yo decido cuáles te doy, pero en definitiva está accesible y abierto. Siempre se va a publicar en abierto. ¿Qué significa? Yo lo voy a publicar y la persona va a poder acceder al contenido. Y después, como dice, algunos derechos reservados porque yo me voy a guardar algunos derechos. Por ejemplo, esto de decir no hagas derivadas, no lo comercialices, pero sí va a estar accesible ya, eso sí, desde ya. Si es acceso abierto, van a estar accesibles. Hay otra pregunta que es si la implementación de Creative Commons, si tiene costo. No, son gratuitas. Sí, o sea, está la página, vas a entrar así, Creative Commons la página, y vas a tener un apartado en donde dice crear licencia y te va a ir preguntando qué querés permitir que se haga con tu obra. Y ahí después te va a dar el dibujito ese, ¿sí? La licencia, y vos lo que vas a hacer es copiar y pegar eso en tu obra, en lo que quieras, ¿sí? Después tenés la forma de ponerlo en una página, que te va a decir si es para una página o no. Si es para una página vas a seguir escribiendo y te va a dar un código en HTML que eso va a ir por dentro. Eso ya es más para los programadores, y de eso nosotros, no sé. Si alguno le va a servir, pero por ejemplo yo no hago página web. Si hiciera página web, hago ese código y meto dentro del código la licencia. ¿Alguna Bien, otra creo pregunta? que hay una más, un segundo. Sí. Dice, ¿dominio público sería el copyleft más libre y a partir de ahí se puede ir restringiendo? Dentro de lo que es Creative Commons, sí, porque dominio público sería, yo dejo, ni siquiera tenés que mencionar que es mío. Creé algo, lo publico y lo usa cualquiera como quiere y ni siquiera necesita mencionar que es mío. Eso es dominio público, es totalmente libre. Ahora, después yo voy a ir subiendo, sí, igual la atribución también es bastante libre, pero lo que pasa es que el otro es como que ni siquiera me mencionás. Y después voy subiendo en restricciones, sí. Nunca va a ser tan restrictivo como el copyright porque voy a tener el acceso. ¿Sí? ¿Qué significa? Que yo mi obra la voy a dejar en abierto y van a poder acceder, aunque sea a leerla, ¿sí? Cosa que con el copyright no pasa. Si yo, el copyright, que es derecho de autor, yo no compro el libro, no pago una suscripción, no lo puedo leer. Salvo que el autor lo publique, pero si lo publica en abierto ya ya lo estaría haciendo de manera libre. Bien. No hay ninguna otra pregunta por ahora, a menos que hagan alguna otra, o si alguien tiene alguna duda ahora mismo, antes de que vayamos cerrando. Mientras tanto, les recuerdo las fechas de los eventos próximos, que el siguiente va a ser en el mes de julio. Ahora mismo no tengo la fecha porque justo se me bloqueó la otra compu, disculpen. Fran, no te das problema que yo ahí lo pongo si querés en el chat. Ahí va, muchas gracias. En el chat ahora vamos a agregar la fecha del próximo evento, que va a ser a fines de julio, si mal no recuerdo, o principios de julio. Es palabras claves, ahora lo vamos a Sí, colocar en el chat, es el 31 de julio. ahí va. 31 de julio, el próximo evento sobre palabras clave para publicaciones científicas. Como habíamos comentado también al principio, esta grabación después lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Cuando esté subido, de todas formas, lo vamos a publicar en nuestras redes. Nos pueden encontrar en Facebook como Secretaría de Ciencia y Tecnología UNLAM, en Twitter también como CIT UNLAM. Y de todas formas, lo que son los certificados de asistencia para el evento de hoy los vamos a mandar al mail con el que se inscribieron originalmente en el formulario de inscripción, que había muchos mails de Google, y por ahí estaba la confusión de que entraban al mail institucional de la universidad a buscar ahí cuando se registraron con el personal quizás. Así que no olviden chequear en ambos correos por las dudas que en unos días vamos a estar enviando los certificados. No sé si tienen algunas palabras finales, quizás, las presentadoras, como para dar un cierre. Bueno, gracias por haber asistido. Nada, veo que les resultó interesante, así que me alegra muchísimo. Y si tienen alguna duda, siempre se pueden comunicar con biblioteca, eso también, no hay ningún problema. Sí, si quieren alguna aclaración, pueden pasar por biblioteca y nos hacen o enviar mail y bueno, prefiero que sea presencial porque por ahí uno presencial puede explayarse mejor, pero también lo pueden mandar por mail si tienen alguna duda y se les responde.
¿Cuál es el correo? Así ya lo El dejamos correo escrito acá. de la biblioteca es biblioteca@unlam.edu.ar. Muy bien, biblioteca, y ya lo escribo, @unlam.edu.ar. Bien, ojo que ahí me parece que se me escapa una coma en vez de un punto, así que no hagan copiar y pegar por las dudas. Bueno, Sí, sí. siendo ya eso todo, muchísimas gracias por haberse conectado, por haber participado también, por las consultas, por los comentarios sobre esta capacitación. El canal de YouTube, acá preguntan, es también Secretaría de Ciencia y Tecnología UNLAM, o busquen Ciencia Ahí y lo vuelvo a Tecnología copiar UNLAM igual y seguramente... del chat. Ah, es verdad, también habíamos copiado el link al principio del chat. Pueden ir arriba de todo el chat, que ahí estaba el enlace a nuestro canal de YouTube. Nos encontramos la próxima, a fines de julio, para el próximo curso, el tercero de este ciclo de 4 cursos sobre palabras clave. Y ahí nos estaremos también encontrando una vez más para más de este tipo de capacitaciones. Acá están copiando de nuevo el link al canal de YouTube para quienes quieran, digo, ahí chusmear. Y ahora sí, nos vamos despidiendo. Entonces, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos en el próximo encuentro. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, Hasta gracias, luego. buenas tardes. Tardes, Hasta hasta luego. luego.